Según el último barómetro del CIS, el CIS es el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y según esta última encuesta, que a mí nunca me preguntan, no sé a ti, la confianza de los españoles en los líderes políticos anda por los suelos. Nuestro presidente Pedro Sánchez obtiene una puntuación de un 3,93, no sobre 5, sino sobre 10. Y por ridícula que sea esta nota, es aún mayor que la nota que ha obtenido el líder de la oposición, el galeguiño Feijóo, que ha sacado un 3,52. Santiago Abascal un 2,79. Tremendo. Ni uno de ellos aprueba. Es que ni le quedó para septiembre la política. En nuestro país siempre se ha caracterizado por tener una pésima confianza en la clase política. No sé, los que venís de otro país, si es así también. Los españoles nos hemos caracterizado por tener una absoluta falta de confianza en los políticos. Según estas cifras objetivas, podemos observar que no confiamos en nuestros líderes políticos. Probablemente con razón, se lo han ganado, ¿verdad? Ahora, no estoy aquí para hablar de política, porque sea cual sea el partido político al que votes, sean cual sean tus siglas políticas, si es que las tienes, estoy aquí para decirte que la palabra nos enseña, nos muestra en quién puedes confiar. Plenamente, absolutamente, siempre. La Biblia nos dice que podemos confiar en alguien que es bueno con mayúscula, alguien que es justo, alguien que nunca jamás se equivoca, alguien que busca lo mejor para tu vida, alguien que obtiene no un 10, sino una perfecta nota, si esté de acuerdo con él o no. Hablo de nuestro Dios. Y Dios expresa en este breve Salmo 131, escrito como hemos visto por David, expresa cómo debemos tener confianza completa en nuestro Dios. David, el rey de Israel, que vivió 1000 años antes del nacimiento de Cristo, aquí expresa con humildad su confianza en Dios y llama en este salmo, en esta canción, a que Israel, su pueblo, su nación, siga sus pasos. El famoso predicador inglés que solemos mencionar a menudo desde el púlpito, Charles Carlos Spurgeon, decía lo siguiente de este salmo, fíjate. Dice, es uno de los salmos más cortos de leer, ¿verdad? Pero uno de los más largos de aprender. Porque habla acerca de un niño pequeño, pero contiene la experiencia de un hombre maduro en Dios. Qué gran verdad. Porque no es fácil, ¿verdad? Hemos tardado 25 o 30 segundos en leer este salmo, pero lleva toda la vida a aprender a confiar en el Señor. ¿Me equivoco? Si el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, te hiciese a ti la pregunta, ¿cuál es tu porcentaje de confianza en Dios? ¿Qué contestarías? Realmente, si fuera anónimo y nadie se enterara, ¿qué contestarías? ¿Cuál es tu porcentaje de confianza en Dios? Bueno, Dios quiere que contestes un 10. Un 10. Pero si no es así, o incluso si es así, vamos a ver esta mañana este salmo. Un salmo que nos da 3 respuestas a una pregunta muy sencilla. Esa es la pregunta de la mañana. Y la hago en primera persona. Pero hace esta pregunta también, ¿cómo puedo confiar completamente en Dios? ¿Cómo puedo confiar completamente en el Señor? Plenamente en Él. Número 1, lo encontramos en el versículo 1.
podemos confiar completamente en Dios primero rechazando el orgullo. Rechazando el orgullo. El Salmo comienza no desde el versículo 1, sino el Salmo comienza desde el versículo 0. El versículo 0 dice, cántico de ascenso gradual. Eso también es inspirado. ¿Qué significa cántico de ascenso gradual de David? Bueno, de David implica que el autor es David, así que hasta ahí vamos bien. Probablemente el cántico de ascenso gradual hace referencia a unos tipos de salmos. Si te fijas en los salmos que rodean el 131, verás este título primero. Estos salmos eran probablemente cantados por los peregrinos judíos. Aquí llegan los peregrinos de Santiago. Allí los peregrinos judíos que iban de todo lugar hacia Jerusalén, que está como a 800 metros de altura, de ahí el ascenso, y llegaban a Jerusalén cantando estos salmos. Tenían que ir a Jerusalén, peregrinar a Jerusalén 3 veces al año. Y llegaban cantando, recitando estos salmos. De ahí el cántico de ascenso gradual. Y fíjate lo que dice David en este primer versículo. Lee conmigo el texto, por favor. Dice lo siguiente, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Uno tiene que estar muy seguro de lo que dice para expresar algo así. Y decírselo a Dios mismo, el perfecto, ¿verdad? Porque tú y yo podemos engañar a otros, pero nunca vas a poder engañar al Dios que conoce cada rincón de tu alma, de tu corazón. ¿Qué ocurre si alguien viene y te dice, yo no soy soberbio? ¿Qué pensarías? Este es el más grande de los orgullosos, ¿verdad? Yo no soy soberbio, de eso nada, eres un soberbio, eres un orgulloso. Pero aquí David está siendo tremendamente sincero con Yahvé, el único Dios, el Dios de Israel, el Dios, el Creador. Y le está diciendo, Señor, mi corazón no es soberbio, no lo es. Irónicamente, el hermano mayor de David, en aquella escena con Goliat, el hermano mayor le acusa precisamente de este pecado. En 1 Samuel 17:28, David está en la batalla, aún no está dispuesto para pelear, pero llega a la batalla y ante el gigante Goliat, el hermano mayor dice a David, yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Por alguna razón el hermano mayor, ya sabéis, si eres hermano mayor, siempre enseñas a los pequeños, ¿no? Y acusó a David de orgullo. Y el contexto nos dice que David estaba en el campo de batalla porque su padre le había enviado nada más y nada menos a la siguiente, con el siguiente recado. ¿Sabes cuál era? Repartir queso. No es muy glamuroso repartir queso, con todo respeto al quesero y al repartidor. Pero ahí encontramos a un joven David rodeado de guerreros armados hasta los dientes, con espadas, con escudos, y él con 10 quesos, 10 trozos de queso. Sin duda el hermano mayor, Eliab, no sabemos por qué, quizá movido por celos. Recordemos, David había sido ya ungido, escogido para ser el rey futuro. Creo que Eliab se extendió demasiado en su juicio con su hermano. Curiosamente, ¿no? David, en la providencia de Dios, acaba venciendo a Goliat, porque David peleaba para Dios, confiaba en Dios. Y da la sensación de como si en este salmo David está escribiendo y recordando esa escena y respondiendo a su hermano Eliab, por cierto, mi corazón no es soberbio, orgulloso.
No sabemos realmente qué movió a David a escribir. Lo que sí nos dice claramente el texto en el versículo 1 es que el autor rechaza su orgullo en su corazón. ¿Lo vemos? Dice, no tengo un corazón soberbio, no soy soberbio. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es el orgullo? Bueno, la soberbia es exaltarse a uno mismo, ¿no? Es tener un altísimo concepto de uno mismo. Es mirarse al ombligo. Es sentirse el centro de todo lo que ocurre. Es amarte a ti mismo más que a los demás. Es pensar que eres autosuficiente y no necesitas la ayuda de nadie ni la de Dios. Es confiar en ti mismo y no confiar en el Señor. Así que, ¿puedes decir tú esto? ¿Podrías decir con toda sinceridad, Señor, mi corazón no es soberbio? Piénsalo. Solo podrás decirlo cuando verdaderamente tengas un corazón, es decir, tengas una forma de vivir, de actuar, de pensar, una mentalidad de absoluta insuficiencia que te va a llevar a depender plenamente en Dios. El aire que respiras ahora mismo es gracias al Dios que te da esta capacidad. David continúa y dice, ni mis ojos altivos. Esta expresión hace referencia a una ambición desmedida. Es una expresión de presuntuosidad. No es simplemente que miro a los demás con desdén, sino que implica un modo de vida ambicioso, que va, a veces hace referencia a ir tras lo material, el dinero, pero también lo inmaterial, el poder, o ser valorado por los demás como modo de vida, y esto te mueva a vivir de esta forma. Son precisamente los ojos altivos, o los ojos orgullosos o soberbios, la primera de las cosas que según Proverbios 6:17, Dios odia. Dice Proverbios, ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. Proverbios 21:4. Pecado. Pero David dice que ha desechado el orgullo. Fijémonos en el carácter de este rey. El rey de la única nación escogida por Dios entre todas las naciones. Porque si alguien pudiera ser orgulloso y soberbio y ambicioso, bueno, podría ser este rey puesto por Dios en una nación escogida por Dios, ¿no? Pero fíjate en el corazón de David, por ejemplo, en otros textos, Salmo 19:13. Dice David ahí, guarda, protege también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Señor, ayúdame a no caracterizarme por el orgullo. Él ora, él está orando, él es un hombre que se caracteriza por orar. Y hermanos, si tú oras, la oración denota humildad, la oración a Dios denota dependencia al Señor. Y David ora para que el Señor le libre de soberbia. No quiere ser enseñoreado, controlado por pensamientos altivos, aún siendo rey. Otro ejemplo en la vida de este hombre lo leemos en 1 de Samuel 18. 1 de Samuel 18, versículos 17 y 18, en este contexto, el rey Saúl en ese momento, antes que él, el rey Saúl ofrece a su hija en matrimonio, en casamiento, a David. Y no lo hace Saúl porque apreciaba a David, sino que era una trampa. Y David contesta lo siguiente, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey?
Bueno, podemos observar cómo este hombre se caracterizaba por no tener una visión demasiado exaltada de sí mismo. Fijaros también lo que dice 1 de Crónicas 17:16. Aquí Dios establece el famoso pacto, el pacto davídico que llamamos hoy, un pacto eterno con el rey David. Le promete que de sus descendientes, de esta línea de reyes, vendrá un Salvador, Jesucristo. Y David contesta esto, 1 Crónicas 17:16. ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Que me has considerado conforme a la medida de un hombre excelso, oh Señor Dios. Oh Señor, versículo 20, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. El Señor exalta a los humildes y mira de lejos al orgulloso. Y lo vemos claramente en este caso. Y David, en lugar de decir, me lo merezco, o porque yo lo valgo, David reconoce su insignificancia y le da toda la gloria a Dios y no a sí mismo. David rechaza el orgullo. Rechaza el orgullo en su corazón. No es soberbio, no tiene ojos altivos. Y cuando esto ocurre, la consecuencia natural es que se va a traducir en acciones, ¿verdad? Cuando tienes una mentalidad humilde, se va a traducir en acciones humildes. Fíjate lo que dice el texto. Continúa el versículo 1 diciendo, Salmo 131, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. ¿Qué significa esto? David dice, no anda tras las grandezas. En este contexto, las grandezas son acciones realizadas, pero cuya motivación es una motivación orgullosa. Es una motivación orgullosa y basándose en el beneficio personal. ¿Nos suena esto? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo con un motivo puro y desinteresado? ¿Cuándo fue la última vez que nos esforzamos por alguien, aun cuando esto nos cause un perjuicio personal? Pensemos en esto. Si te caracterizas por esto, ánimo. Persevera, crece en ello. Si no te caracterizas por esto, piensa que Dios demanda esto de ti. David no se caracteriza por llevar a cabo acciones desmedidas que ponen el foco en sí mismo. Dice el texto, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Es decir, demasiado sublimes o maravillosas. La palabra difíciles en el original se suele utilizar para hablar de las obras maravillosas de Dios. Lo que David está diciendo aquí es que él es consciente de quién es. Él comprende cuál es su papel, cuál es su rol en la vida. Entiende cuáles son sus recursos, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus limitaciones. Y aún siendo un rey, él no busca un nombre para sí mismo por medio de sus acciones. David no se pierde en su ambición personal. Él sabe que él es el representante de Dios en la tierra, pero él sabe muy bien que Yahvé solo hay uno y él no es Yahvé, no es Dios. Solo Dios puede llevar a cabo lo imposible, ningún hombre por poderoso que sea. Ahora bien, esto no quiere decir que uno no pueda tener pensamientos profundos e intensos y pensemos, por ejemplo, en comprender cómo es que Dios es tres personas, ¿no? La Trinidad, o cómo es que Jesús es al mismo tiempo Dios pleno y plenamente hombre, o cómo es que Dios se encarnó. Hay cosas difíciles de entender que somos llamados a ir al texto e intentar comprender.
La diferencia se encuentra entonces en nuestra motivación. Nuestra motivación. Así que pregúntate, ¿pensamos, hacemos algo por encima aún de nuestras posibilidades para recibir nosotros la gloria o el Señor? ¿Para que otros te alaben o para que junto contigo den la gloria al Señor? Entonces pregúntate, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy pensando en estas cosas? Antes os enseñaba una foto de nuestros hermanos en León, ¿verdad? Y sabéis, yo soy nacido y crecido allí y os he explicado varias veces cómo el Señor nos ha bendecido con un fantástico edificio. Y la historia es increíble y damos gracias al Señor desde León. Yo lo viví un poco desde fuera, pero una congregación relativamente pequeña, pero comenzaron a orar los ancianos, los pastores, por la posibilidad de un terreno cedido por el ayuntamiento. Y lo que era algo casi ridículo, el Señor, después de años y mucho trabajo también de oficina, concedió a la congregación un lugar donde reunirse y el Señor proveyó para construir un edificio. Y los ancianos durante todo este proceso se dedicaron constantemente a enseñar a la congregación que no se trataba de la gloria de ninguna iglesia, sino que si el Señor daba un edificio con un terreno, iba a ser utilizado para su gloria. Y eso es lo que ocurrió y por eso podemos ir a una conferencia allí y tener cientos de personas y los hermanos ahora disfrutando allá. Un buen ejemplo de cómo es algo inalcanzable humanamente hablando, pero que en la voluntad del Señor y con humildad, si el Señor lo permite, ¿verdad?, puede ayudarnos a hacer cosas más allá de lo que podemos pensar. Y podemos aplicar esto para nosotros también, ¿no?, con la búsqueda de un local, si Él lo quiere. La diferencia es fundamental. El orgulloso tiene grandes pensamientos e inicia grandes proyectos para sí mismo, para cumplir con su agenda propia y su propia gloria. Pero el que rechaza el orgullo tiene probablemente los mismos pensamientos e inicia grandes proyectos y tiene grandes expectativas, pero dependiendo constantemente de la soberana voluntad del Señor y de los recursos del Señor y de la fuerza del Señor. En otras palabras, el orgulloso confía en sí mismo, ¿verdad? El orgullo nos hace querer dejar o querer ser Dios y dejar de confiar en Él. Entonces piensa ahora, ¿tienes un problema de confianza en Dios en medio de la situación en que te encuentras? ¿O lo has tenido o lo vas a tener? No, quizá no confías en el Señor en este instante por la razón que sea. De hecho, si pecamos es porque no confiamos en la palabra de Dios. Y pecamos muy a menudo, ¿verdad? Somos llamados a rechazar el orgullo y confiar en el Señor. Hermanos, somos más orgullosos de lo que pensamos. Aún el que dice, yo no soy orgulloso, o aquel que dice, no, yo no tengo un problema de orgullo, yo tengo un problema de autoestima. Está siendo un tremendo orgulloso, porque el problema no es autoestima, esa palabra tan utilizada hoy en día. Tiene un problema de autoenfoque. Está enfocado constantemente en sí mismo y sus problemas. Es un selfie con patas. Se mira a sí mismo, piensa en sí mismo constantemente, ¿verdad? El Señor nos llama, hermanos, a desechar el orgullo y confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Pero no solo puedes crecer en confianza en el Señor desechando tu orgullo, sino que la consecuencia natural de que lo rechaces nos lleva a la segunda respuesta a la pregunta de la mañana.
¿Cómo puedo confiar completamente en el Señor? Número 1, está aquí, ¿verdad? Rechaza el orgullo. Número 2, aprende humildad. Viene de la mano, ¿verdad? Aprende humildad. Versículo 2 dice lo siguiente: sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado, reposa en mí mi alma. Aprende humildad. ¿Qué es la humildad? Quizá conviene decir que la humildad es un bien escaso. Hoy en día, ¿qué es ser humilde para la sociedad? Ser humilde es un sinónimo de ser débil, de ser inseguro de uno mismo. La sociedad ahí fuera alaba a las grandes figuras del espectáculo, del deporte, los que se llaman a sí mismos el mejor o el elegido. Dios desecha este pensamiento. La palabra de Dios desecha esto. El Señor Jesús dice, Mateo 5:5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. La humildad es, pues, tener la confianza de que todo lo que tenemos viene de Dios y es para su gloria. Todo lo que tú tienes viene de Dios y es para la gloria de Dios. ¿Tienes posesiones materiales? Unos más, otros menos, pero son un regalo del Señor. ¿Tienes dones para utilizar en la iglesia? Vienen del Señor. ¿Tienes amistades? Todo viene de Dios y es para su gloria. No viene de uno mismo. No es que yo me lo he ganado. Por lo tanto, ¿quieres confiar más en el Señor? Aprende humildad. Date cuenta de que todo lo que tienes, lo valores o no, viene del Señor. Ahora bien, quizá te haces esta pregunta: ¿cómo puedo aprender humildad? ¿Cómo puedo aprender humildad? Bueno, el versículo 2 nos responde. Nos responde de la siguiente manera. Número 1, vive con contentamiento en Dios. Vive con contentamiento en Dios. Esto sería punto 2, subapartado A, si estás tomando notas. Fíjate, David aquí da un giro a su oración a Dios. Él dice, yo no soy altivo, yo no soy orgulloso, Señor, sino todo lo contrario. He calmado y acallado mi alma. Esto supone un profundo contraste en su vida. La palabra hebrea que se traduce como calmar en el texto en español. Esta palabra se utilizaba cuando un agricultor aplanaba la tierra antes de sembrar. David ha meditado, ha pensado, se esfuerza por calmar, por aplanar su alma de acuerdo a la voluntad de Dios. David prepara su mente desde la palabra para ser enseñado por Dios. Dice, también ha aprendido a callar, es decir, a silenciar su alma. Como dice el Salmo 37:7, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. ¿No es cierto, hermanos, que quien vive calmado, sosegado, sea cual sean las circunstancias, denota humildad y satisfacción en Cristo? ¿Conoces a personas así? Esto, hermanos, no se aprende de la noche a la mañana, ¿verdad? Recuerda de nuevo, este salmo es uno de los más rápidos de leer y uno de los más difíciles de aprender. Y David lo expresa con una certeza absoluta aquí. Rechazar el orgullo y ser humilde es parte ahora del carácter de David. Pero esto no surgió de la noche a la mañana. David tuvo que aprender esto. Y todo creyente que quiera madurar debe aprender a caracterizarse por la humildad.
Específicamente, como vemos en este versículo 2, viviendo con contentamiento en Dios. Dice un comentarista, su alma, que por naturaleza sería inquieta y ansiosa, es calmada. David no anhela insaciablemente el disfrute terrenal, esperando que Dios se lo debe, sino que está satisfecho en la comunión con Dios. David encuentra plena satisfacción en Él, tiene contentamiento en Él. ¿Deseas ser un creyente maduro? Comienza a estar dispuesto a crecer en humildad y confianza en Dios. Tengas mucho o tengas poco. Para la persona orgullosa, nada es suficiente, ¿verdad? Nunca es suficiente nada. No hay una verdadera satisfacción en la vida. No hay contentamiento. O lo hay por unos segundos hasta que encuentras un coche mejor o un aparato mejor o una persona mejor. ¿Y qué mejor ilustración de este contentamiento y confianza que la que David expresa en la segunda parte del versículo 2? Fíjate lo que dice. Como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. Según este versículo, puede que se trate de un bebé que acaba de terminar de ser amamantado y descansa sobre la mamá. Otros hacen referencia a un niño quizá un poquito más mayor que ya no recibe el pecho, pero que ha aprendido a estar satisfecho con su nueva dieta sólida y está descansando en los brazos de su mamá. Pero el punto es claro, es un punto vívido, ¿verdad? Piensa, papás, mamás, o si no eres padre, pero lo has visto, ¿verdad? Piensa en la ternura que es tener a un pequeño en tu regazo, satisfecho, seguro, contento, eructando y vomitando. No, esto es a veces, ¿verdad? Pero esta satisfacción, esta seguridad de un bebé, la imagen de un David que confía en Dios, es la de una persona absolutamente satisfecha, como un bebé en el regazo de su mamá. Su alma reposa en aquel que suple todas sus necesidades materiales y espirituales. Su alma confía completamente en Dios. Como dice Pablo en su famoso texto en Filipenses 4, he aprendido, dice Pablo desde la cárcel, he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Sé vivir pobre y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Cuál es este secreto? ¿La experiencia acaso? ¿La resignación? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece a vivir cuando tengo mucho y cuando tengo poco, vivo satisfecho en Cristo. El secreto de Pablo y de todo creyente es Cristo. El Salvador es la fuente de nuestro contentamiento, sea en riqueza, sea en pobreza. El Señor Jesucristo había acallado su alma en la prisión. Él también había aprendido humildad, que se ve en su contentamiento en Cristo. Entonces, ¿quieres tú confiar plenamente en el Señor? Vive con contentamiento. Hemos de aprender. No nacemos contentos, ¿verdad? No nacemos satisfechos. Siempre queremos más. Aprendamos a vivir con lo que el Señor nos da. Aprendamos a agradecer al Señor todo lo que tenemos y lo que no tenemos también. ¿Has tenido la necesidad de calmarte? De que tu espíritu esté sosegado, de que el Espíritu de Dios te dé reposo. David es un guerrero increíble. Un guerrero. Y está hablando de esta manera ante el Señor.
Aprende a callar, a calmar tu alma. ¿Cómo podemos hacer esto? Acudiendo a la palabra de Dios. Recuerda las promesas de este texto, de este libro. Predícate a ti mismo el evangelio de salvación que te salvó de tus pecados. Predícate, recuerda a tu Salvador Cristo Jesús, quien es suficiente para suplir todas tus necesidades, porque Él cumple sus promesas siempre. De esta forma aprenderás a enfrentar tus problemas. De esta forma aprenderás a lidiar con tu orgullo. De esta forma aprenderás a matar tus deseos pecaminosos, a confesar tu pecado. Fija tu vista siempre y primeramente en la única fuente real de satisfacción, Cristo Jesús, y confía humildemente y completamente en Él como un bebé. Confía en el regazo, en el colo, se dice aquí en Galicia, ¿verdad? De su mamá. Confiado, satisfecho. Recibe lo que necesita. ¿Sabes que lo que tienes es lo que necesitas hoy para el Señor? ¿Lo sabías? Confiamos en Dios, hermanos. Así que si te preguntas cómo puedo confiar más en el Señor, recuerda, rechaza tu orgullo, o el orgullo de tu corazón, un orgullo que te lleva a actuar buscando tu grandeza personal y no la del Señor. También aprende humildad, vive con contentamiento, con un alma que reposa en la suficiencia de un Salvador que ha de ayudarnos a vivir como un bebé reposando en el regazo, en el colo de su mamá. El versículo 3 ahora nos muestra la tercera respuesta a nuestra pregunta. ¿Cómo puedo confiar más en el Señor? Número 3, espera en Él. Espera en Él. Eso es lo que dice el versículo 3. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Nuestro rey David, el salmista, se encuentra en un momento de su vida donde su confianza en el Señor es absoluta. Denota una gran humildad. ¿Y ahora qué está haciendo? Ahora llama a su nación a seguir su ejemplo. Él sí que probablemente aprobaría el CIS, ¿verdad? Sacaría una buena nota, probablemente. Es un gran líder político. Él llama a Israel a descansar en la confianza de que Dios va a proveer para las necesidades de su pueblo. David es un creyente maduro. David ha aprendido a esperar. Pero entendemos por el texto bíblico que Israel no. Un gran líder, una nación que no le siguió, ¿verdad? Israel está viviendo, entendemos, de manera orgullosa. Por eso les llama a vivir humildemente. Entendemos que Israel está viviendo sin contentamiento, sin humildad. Y ahora Él les exhorta a esperar en Dios, a no ser engañados con las promesas de autosuficiencia de un mundo que está constantemente acechando de las naciones alrededor. David llama a su pueblo a la humildad ante Dios. Fíjate en el texto. ¿Desde cuándo tienen que esperar? Desde ahora, desde ese instante. ¿Por cuánto tiempo deben esperar en el Señor? ¿Cuánto tiempo? Para siempre, gracias. Está bien, podéis contestar. Está aquí en el texto. Confiar en que las promesas de Dios son eternas. En este contexto de Israel, eran las promesas dadas a Abraham, promesas de tierra prometida, de una nación que iba a ser de bendición a todas las naciones, promesas dadas al propio rey David, de que un rey eterno va a venir y va a librar desde el pecado. Estas promesas tendrán su cumplimiento final aún en nuestro futuro.
Es increíble porque la literatura del Antiguo Testamento pone un tremendo énfasis en los cumplimientos futuros de las promesas de Dios, en los constantes llamados del Señor de esperar en Él y confiar en Él. Cuando lees el Antiguo Testamento vas a comprobar que era autor tras autor están apuntando a la realidad de que Dios prometió un liberador, un salvador para el ser humano debido a su pecado. Que Dios prometió un reino eterno con un rey eterno, el Mesías, ¿verdad? El Cristo. Que Dios promete en el Antiguo Testamento a Jesús. Toda esta realidad empapa las páginas de nuestro Antiguo Testamento. Toda la Escritura apunta a Jesucristo. Por eso es tan increíble ver el absoluto rechazo de Israel para con Jesús, ¿verdad? Finalmente, el Mesías esperado viene. Él vino a los suyos, y los suyos, ¿qué dice Juan? No le recibieron. Israel se ha vuelto orgulloso. Israel no acepta al Dios hombre, no acepta al humilde de corazón, no acepta a aquel que es el máximo exponente, ejemplo de humildad, Dios hecho hombre, siervo entre los hombres. Cristo murió por los pecados de otros. Cristo murió no por sus pecados, porque Él nunca pecó. ¿No es esta la mayor muestra de humildad? Que Cristo murió por tu pecado. ¿No debe esto humillarnos? Que nosotros lo hemos fastidiado, hermanos. La culpa es nuestra. Y vino alguien de fuera a solucionar nuestro problema, que resulta ser Dios mismo. Por eso somos creyentes, ¿verdad? Espero. Si tú reconoces que Jesucristo es la única solución al perdón de tus pecados y que Él arregló permíteme la expresión, tu desaguisado espiritual, que tú estás condenado justamente por Dios a vivir eternamente en el infierno, sufriendo para siempre. Pero Cristo aparece en la escena. Y si tú crees en Jesucristo, puedes ser salvo de la condenación eterna. Y si tú en este instante no crees en Jesucristo, estás condenado eternamente. Pero Él en su gracia te ofrece salvación. Que creas que Él murió también por tu pecado y que no hay otra forma, no hay otra persona que pueda perdonar y salvarte. Cree en Jesucristo. No seas como Israel, que ellos no aceptaron a la fuente de su satisfacción y contentamiento. Ellos no confiaron en el único Salvador. La falta de confianza, hermanos, es tan antigua como el propio pecado. ¿Por qué digo esto? Porque fue falta de confianza en Dios, en las promesas de Dios que llevaron a Eva primero y a Adán a desobedecer y comer de la fruta prohibida. Fue la falta de confianza en las promesas de Dios que llevó a Abraham a no esperar en Dios y tuvo un hijo con una esclava en lugar de como Dios le había dicho. Fue la falta de confianza en Dios que Moisés, el hombre más humilde de su tiempo, pecó con orgullo y golpeó la roca para que saliera agua en lugar de hablar a la roca como Dios había ordenado. Fue falta de confianza. Fue falta de confianza en Dios que el propio David le llevó a hacer un censo prohibido por Dios porque pecó con orgullo, confiando en sus guerreros y no en Dios. Fue la falta de confianza en Cristo que Juan el Bautista, aquel de quien Jesús dijo que no ha habido nadie mayor. Y todavía la falta de confianza en Juan en el Señor le lleva a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir de verdad?
Fue la falta de confianza en los dones y bendiciones del Espíritu Santo que llevó a la iglesia en Corinto a verse superiores unos a otros porque tenían tal o cual conocimiento o don. Fue la falta de confianza en el crecimiento que Dios da, que la iglesia de Roma se juzgaban y se menospreciaban unos a otros debido a decisiones por causa de conciencia. Fue la falta de confianza en Dios y sus bendiciones que los filipenses pecaron de orgullo y falta de contentamiento. ¿O fue la falta de confianza en Cristo y su suficiencia para salvar y santificar que los creyentes en Gálatas querían volver a la ley judía de Moisés? La falta de confianza es el pecado más antiguo de la historia. Hace ya bastantes años estábamos de viaje, los 7, mi familia, y nos encontrábamos en un parking en Madrid, en un parking en una gran superficie de Madrid. Eran las 11 de la noche, en el frío madrileño. Mi esposa Karen y un servidor y nuestros 5 hijos llevábamos horas bajo el intenso frío y sin poder ir a ningún sitio. La razón: habíamos perdido las llaves de la furgoneta. Habían desaparecido. Las llaves se habían esfumado. Pensábamos que alguien nos las había robado en el supermercado, no sabíamos. El propio encargado de esta gran superficie nos había visto por la cámara, había tenido compasión de nosotros, había salido a ayudarnos. Una grúa había venido a llevarse la furgoneta, pero no teníamos dónde ir, no teníamos otra furgoneta de repuesto, era un cúmulo de situaciones, niños pequeños en la furgoneta, cansados de un viaje largo, las cosas que pasan cuando uno viaja, ¿verdad? No os voy a enredar con la historia, pero finalmente aparecieron las llaves. Las llaves siempre están en el sitio donde tú las pones. Y estaban en el mismo sitio donde yo había mirado 10 veces antes, pero ahí estaban. Aparecieron y pudimos, gracias al Señor, reanudar la marcha tarde y cansados, pero sin más problema. Pero, ¿por qué os cuento esta anécdota? La cuestión es que mis hijos, cuando aparecieron las llaves y reanudamos la marcha, mostraron su descontento. Encontraron las llaves y ahora tenemos que irnos. Ellos se morían de ganas de no ir al colegio el día siguiente. Ellos querían montar en un taxi, era una novedad increíble. Quizá tendríamos que quedarnos en un hotel, todo su gozo en un pozo. Pero quiero verlo de la forma positiva. Lo que había ocurrido durante esas horas es que la confianza en sus padres era tal que ni por un momento ellos estuvieron preocupados por la situación. Nosotros estuvimos preocupados por ellos. De hecho, estoy contando la historia y no saben de lo que estoy hablando. Y si estuvieran mis hijos mayores, quizá tampoco. Su preocupación o su desilusión fue algo totalmente secundario. Durante aquellas horas ellos no se preocuparon en lo más mínimo. Ellos estaban dentro de la furgoneta o fuera, corriendo por el parking, comiendo, picándose unos a otros, haciendo de hermanos, ¿verdad? Ellos estaban confiando realmente, despreocupados de la situación y confiando que sus padres solucionaran el problema, si es que ellos pensaban que había un problema. Confianza completa, ¿verdad? Esta es la lección para el adorador del Antiguo Testamento que subía a ese templo cantando, recitando este salmo y que se iba a presentar delante del Señor con esperanza en Él y humildad, sin orgullo y confiando plenamente en Él, reposando su alma. Y esto, hermanos, es el mismo tipo de confianza que Dios quiere que tengas con Él. La lección no ha cambiado. Tus circunstancias han cambiado. La lección es la misma. Así que piensa en tu vida.
Piensa ahora en tu vida, por favor. ¿Qué área de tu vida, qué situación personal requiere que confíes en el Señor? Quizá una relación familiar que se ha desviado. Quizá se trata de un futuro incierto por causa de tu trabajo, tus estudios, tu visado. Quizás una decisión difícil. A lo mejor tienes una situación tensa en casa, por la razón que sea. A lo mejor tienes una visita al médico, al hospital, programada y te pone nervioso. Pon el espacio, rellena de espacio. La pregunta es la siguiente: ¿vas a confiar en el Señor en esta situación o situaciones mientras buscas obedecerle con fidelidad? Vamos, hermanos, a confiar en el Señor. Rechaza el orgullo primero. Aprende humildad y espera pacientemente en Él. Este es definitivamente un salmo muy corto para leer, pero muy largo de aprender, ¿verdad? ¿Sacas un 10 en confianza? Probablemente no. Este salmo habla de un niño pequeño, pero contiene la experiencia de un hombre maduro en Dios. Esta es nuestra esperanza. Recuerda, hermano, hermana, el Señor lo ha hecho ya todo. Él te ha rescatado cuando vivías en una vana manera de vivir, en tu pecado. Él te salvó, Él te rescató, te liberó. Él ha perdonado todo tu pecado en Cristo. Él ha asegurado para siempre, te ha sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Él te acompaña constantemente en tu santificación. Él ha provisto de una iglesia que predica la palabra de Dios. Y Él tiene todo el poder para cumplir sus promesas por toda la eternidad. Así que deja de pensar si el Señor tiene poder para ayudarte a vivir para su gloria en esa situación, porque Él tiene poder. Sea lo que sea que venga, vamos a confiar en el Señor cuando las cosas vienen bien o no tan bien. Confiemos, sosegados, descansemos en Él. Vamos a orar. Señor, desearíamos ser constantemente como ese bebé dormido, roncando en los brazos de su papá, de su mamá. Confiado, seguro, sin preocupación, satisfecho. Señor, y tú nos llamas a confiar así en ti. Tú eres infinitamente más poderoso que cualquier papá y mamá. Y tú nos llamas a acudir a ti, descansar en ti con esa confianza que un bebé tiene. Oh Señor, ayúdanos primero a vernos tan indefensos como un bebé. Oh Señor, quita de mí, quita de nuestro corazón todo resquicio de orgullo, de pensar que podemos hacer cualquier cosa con nuestras propias fuerzas y facultades. Señor, ayúdanos a aprender a ser humildes. Señor, no nos gusta sufrir para nada, pero si la prueba nos va a llevar a aprender humildad y confiar en ti, Señor, la aceptaremos con gusto. Y Señor, ayúdanos a esperar pacientemente en ti. Tú ya has hecho todo. Tú ya has hecho lo más difícil, entre comillas, que es salvarnos, rescatarnos. Cuando éramos tus enemigos, tú nos has ofrecido salvación. Ayúdanos ahora a confiar en que tú llevarás a cabo esta salvación hasta que estemos contigo, hasta que te veamos cara a cara. Oh Señor, ayúdanos a confiar completamente cada día en ti.
Esto pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.